presidenta de la Junta Especial 60 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Emilia María Luisa Moles Escobar, licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Administración del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y Maestría en Administración de Justicia Laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De 1980 a 1990 fue actuaria y secretaria de Acuerdos y Audiencias de Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Del 2002 al 2011, presidenta de 2 juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es presidenta de la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el estado de Sonora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hace para todas y todos ustedes con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicana, en la que rendimos homenaje a diversas personas que han dedicado su vida a la impartición de justicia. Y en esta ocasión nos honra con su presencia la licenciada Emilia María Luisa Moles Escobar, quien ha sido galardonada, propuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una persona, una impartidora de justicia de muchos años, de una trayectoria amplia en la impartición de justicia en la materia laboral y quien, como ustedes verán a continuación en esta entrevista, se vuelve un ejemplo a seguir para aquellas personas que han decidido desde sus juventudes impartir justicia o dedicar su vida a los órganos de impartición de justicia. Permítaseme hacer la primera pregunta. Al inicio de su carrera, que ya es amplia, ya lo anuncié, y al inicio de esta sesión hay una breve reseña curricular. ¿Qué retos se enfrentó para consolidarse en la impartición de justicia? Todos tenemos retos, sufrimos decisiones o tenemos que tomar decisiones al inicio de nuestras trayectorias de vida. ¿Recuerda usted qué retos tuvo? ¿Qué barreras tuvo que vencer? Porque al final de cuentas, también en un país como el nuestro, para llegar a ser impartidora de justicia, hay más obstáculos que para ser un impartidor de justicia, desgraciadamente. Platíquenos un poco, y permítame decirle, magistrada, yo sé que usted es muy humilde, pero son, a final de cuentas, personas que imparten justicia desde una posición, que entiendo, la estructura de la Junta se denomina de otra manera, pero para mí son verdaderos juzgadores y juzgadoras. Cuéntenos de sus retos. Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, como usted lo decía, no es lo mismo ser un impartidor que una impartidora de justicia. Yo entré en la Junta hace más de 40 años y realmente como mujer no me tomaban mucho en consideración. Siempre decían, yo era en ese entonces actuario y siempre decían, ay, mira, ahí va a haber problemas en ese embargo, manda mejor al actuario hombre. O ya cuando fui secretaria de acuerdos, ahí vas a tener, mira, mejor que lo haga fulano. Y me pasó todo el tiempo, fácil, una década, hasta que empezó a aperturarse para la mujer, porque realmente pensaban que no éramos capaces, que no teníamos ni la autoridad para decirle a un litigante, fíjate que esto no es así porque la ley no lo dice. Y que no teníamos tampoco la capacidad intelectual para estudiar, que no, en fin. El principal reto que yo enfrenté, y lo enfrenté desde la universidad, fue el ser mujer. Gracias a Dios ahora, con la publicidad que se da, tanto la perspectiva de la mujer, como ya todo ha cambiado. Pero en ese entonces sí era muy difícil. Se hacían bromas constantes tanto en la universidad, como en el trabajo, como en todos los lugares. Entonces eso de alguna manera creo que a las mujeres nos impulsa a estudiar más. ¿Por qué? Porque teníamos que demostrarle a los demás que sí podíamos.
que sí podíamos tener esa autoridad, que sí podíamos llevar a cabo una audiencia en el caso de los secretarios de acuerdos, que sí podíamos emitir un proyecto y en el caso del presidente, que sí podemos emitir una resolución y que no nos va a temblar la mano ni siquiera al firmar un auto de ejecución que sea por muchos millones. Claro. Eso fue principalmente, esforzarnos más. Que además, qué interesante reto, viniendo de un órgano jurisdiccional que incluso, déjeme decir, proyectó a la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la Junta Federal vino la señora ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, como usted recordará, que seguramente es una fuente de inspiración allá en la Junta para todas ustedes impartidoras de justicia. Sí, claro que sí. Oiga, licenciada, magistrada, platíquenos, porque bueno, en 40 años ha dictado infinidad de laudos, le han tocado cuestiones seguramente problemáticas, difíciles en todos los sentidos, no solo retos jurídicos, sino también la vida institucional de la propia Junta tiene sus retos. Y seguramente recuerda usted algún momento que le haya definido su vida como impartidora de justicia o algún caso en el que haya participado que por su complejidad o particularidad, sabemos que usted, bueno, pues dictó laudos en los expedientes correspondientes a los beneficiarios de esta tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, ¿no? Pero no sé si nos quiere platicar, este asunto marcó su vida, pero seguramente hay muchos otros. Ojalá nos pudiera compartir algunos. Sí, claro que sí. Pasta de Conchos fue algo que me enfrentó no solo al quehacer jurídico, sino a la humanidad, a las emociones que uno tiene como impartidor de justicia. Me tocó hablar con los deudos de los 65 mineros fallecidos y era algo muy doloroso porque había casos en que era una mujer, era la esposa y era la madre y era la hermana de mineros que quedaron atrapados. O sea, fue algo tremendo en el que uno tiene que, pues, tratar de ser más ecuánime, tratar de aguantar las emociones, pero yo me acuerdo que yo me iba a mi casa llorando, porque fue terrible. O sea, imagínense, ellos, estos familiares, los vieron desayunar y después les llega la noticia que en la explosión quedaron. Fue terrible. Ahí, jurídicamente, en aquel entonces, los laudos, el primer laudo se impartió en el año 2008. No había una sola jurisprudencia relativa a la falta inexcusable. La empresa obviamente no quería que se estableciera la falta inexcusable, pero había todos los elementos. ¿Por qué? Porque habían ido los inspectores y le habían recomendado que de acuerdo a las normas oficiales hiciera esto o aquello, y la empresa nunca lo hizo. Entonces me acuerdo que yo no encontré, estuve buscando y no encontré jurisprudencias y tomé unas tesis aisladas, una del 1944 y otra no recuerdo si del 58, que hablaban de los hechos notorios y la fama pública, al grado que hubo muchos amparos, pero la falta inexcusable quedó firme. Desgraciadamente en aquel tiempo todavía no venía la reforma que vino en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo y era solo el 25% sobre 730 días. Después me cambian a esta ciudad de Reynosa y me toca la explosión del 2012 del K-19 que tuvo 33 muertos. Esa fue en marzo, si mal no recuerdo, del 2012. Entonces, aún tampoco estaba, como sabemos, en la reforma del 30 de noviembre del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, ya son 5,000 días, ahí todavía eran 730 días. Pero nuevamente es algo que a mí me impacta. ¿Por qué? Porque no todos eran trabajadores de Pemex, era un mínimo, de esos 33 era un mínimo de trabajadores de Pemex. Eran trabajadores que trabajaban en empresas de Pemex, uno incluso era un pintor, y algunos no estaban ni siquiera en la seguridad social. Entonces son cosas tremendas en que uno se da cuenta la vulnerabilidad en que están las personas. Y fíjese que lo que nos cuenta doña Emilia María Luisa Moles Escobar es un cierto tipo de justicia que me parece que debemos impulsar, esta justicia con sentido humano, ¿no? Finalmente, los impartidores e impartidoras de justicia
y lo han dicho muchos tratatistas, no somos máquinas que aplican el derecho. Exacto. Somos humanos que apreciamos la realidad, apreciamos las pruebas, y en materia laboral, creo que hay que decirlo con todas sus letras, es una justicia con muchísimo sentido social y con muchísimo sentido humano. Es por eso que personas como usted, presidenta de la Junta Especial 60, ¿verdad? Actualmente de la Federación de Conciliación y Arbitraje, pues se vuelven referentes por este trato o esta cercanía que se tiene con las personas que acuden a pedir justicia. Se les atiende, se les orienta, se les explica, y eso me parece que genera muchísima confianza en la ciudadanía. En ese sentido, déjeme plantearle la siguiente pregunta, y ya cruza por un ámbito institucional, pero creo que esto que acabamos de decir vale la pena. En su práctica profesional, ¿cómo vive usted la independencia judicial? Platíquele a nuestro auditorio cómo se vive la autonomía e independencia en la impartición de justicia desde las juntas, que sabemos que hasta hoy tenemos un modelo tripartita aportado al mundo, donde finalmente se emiten decisiones, pero se imparte justicia. ¿Cómo se vive desde ahí la autonomía e independencia? Bueno, realmente las juntas han tenido un problema endémico desde su origen. No hay suficiente presupuesto, no hay suficientes recursos materiales, no hay suficientes recursos humanos. Entonces, realmente, aun cuando se tiene cierta independencia, no es la independencia, obviamente, del Poder Judicial, que tiene, pues, que es independiente y que es un contrapeso incluso entre los tres poderes. Pero, de cierto modo, como usted dice, nos ha permitido impartir justicia con humanidad. Aun cuando todavía en aquellos entonces no se hablaban ni se publicitaban los derechos humanos como ahora, el acercamiento que se puede tener a veces con los obreros, que es la parte débil realmente, y que buscamos equilibrar esa debilidad entre el patrón y el empleador, pues sí tenemos cierta independencia, porque como usted sabe, los laudos se emiten a conciencia, las pruebas se valoran a conciencia. Eso es lo que realmente nos ha dado independencia al juzgar, esa libertad en la valoración de las pruebas para tratar de equilibrar. Oiga, doña Emilia, y en ese sentido, usted lo acaba de decir, el tipo de justicia que ha impartido durante muchos años involucra en estas relaciones de poder a personas trabajadoras que sin duda acuden en un plano de desigualdad, de debilidad frente al patrón. Simplemente hasta para acceder a un abogado o especialista que les asesore profesionalmente. Yo creo que hay muchos retos en la justicia en general, pero usted nos podría dar, sin duda alguna, referencias muy claras, insisto, por el tipo de justicia que imparte, de qué debemos hacer en México, doña Emilia, para tener un país más justo, ¿no? Un país más igualitario. ¿Cómo le hacemos desde la justicia para contribuir a que esto pase en nuestro país? Pues realmente, como han estado haciendo en el Poder Judicial, involucrándose en todos los derechos humanos, en los tratados en los que México es parte. Yo sé que los juristas que trabajan con ustedes en el Poder Judicial están muy involucrados en esto, y es muy importante porque sobre todo hay que publicitar, hay que informarle a todas aquellas comunidades que no saben qué derechos tienen, que son discriminadas de una u otra forma. A veces son discriminadas por ser indígenas, que no es posible, y así los discrimina el patrón en los pequeños talleres. O sea, eso nos ha tocado muchas veces. Nos dicen, incluso tratan de humillarlos delante de nosotros cuando hay una conciliación, y no es posible. ¿Y por qué? Porque estas personas en estas comunidades no han llegado al conocimiento de los derechos que tienen en la Constitución. De alguna forma hay que llegar a ellos, hay que informarles, hay que, no sé,
Hay que decirles, yo sé que esa labor la están haciendo ustedes. Yo sé que, por ejemplo, lo que sacó el magistrado Mercado respecto a los trabajadores domésticos, esa jurisprudencia es invaluable. Y todas las que han sacado, que han ido saliendo, que se han ido publicando, pues seguir así, porque sí tenemos muchos grupos vulnerables en México, muchas comunidades, incluso en la Ciudad de México, en pueblos cercanos, no conocen. Sí, efectivamente, y ahora se viene un reto bien interesante para el Poder Judicial Federal, pero también para los poderes judiciales en los estados, al asumir La la reforma. jurisdicción laboral. Me parece que es una apuesta muy interesante, pero al menos es un punto de vista personal. Creo que debemos incorporar muchísima de la experiencia en esta justicia con perspectiva social y humanista que ustedes llevan muchos años impartiendo. A final de cuentas, al Poder Judicial Federal llegaban estos asuntos como el que usted comenta de una trabajadora del hogar y solo pueden llegar porque a final de cuentas, digamos, pasan por el tamiz de las juntas locales o las juntas federales. Pero quiero retomar con esto, doña Emilia Moles Escobar, la siguiente pregunta que creo que usted nos puede dar testimonio muy claro, no solo por estos 40 años de experiencia, sino porque ha presidido muchas juntas, ha sido formadora de muchas generaciones de impartición de justicia en la Junta. Es usted además artífice de una familia de juristas magnífica. Eh, ¿Cómo le explicaría usted a las personas que nos siguen y que no son doctos en temas jurídicos por qué la justicia laboral que imparte la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es importante, es relevante para la sociedad mexicana? ¿Qué le aporta la Junta a la sociedad mexicana? Y en ese sentido, ¿por qué esa institución ha sido desde hace muchos años un baluarte dentro de la impartición de justicia en México? Bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos que había hasta hace unos años mucho colonialismo en la relación obrero-patronal, sobre todo no en las grandes empresas, sino en las pequeñas empresas, en los talleres. Y cuando llega el obrero a la junta, sabe que puede, ahorita con la pandemia es más difícil, ¿verdad? Pero antes sabía que podía entrar con nosotros, que nos podía expresar sus dudas, que en la conciliación nosotros íbamos a defender sus derechos. Porque ya aún antes de tener un conciliador, como ya se estableció en la reforma del 2012, la función conciliatoria era de nosotros. Y ahí era cuando conocíamos, porque platicábamos con el obrero, conocíamos sus necesidades, lo que nos decía, conocíamos lo que nos decía el empleador. Entonces yo creo, como usted dice, que se hizo una función social, porque realmente llegar a la conciliación es una función humana y es una función social. ¿Y qué han hecho las juntas? Bueno, las juntas al tratar de equilibrar los factores de la producción, o sea, el obrero y el empleador, están garantizando la paz social. ¿Por qué? Porque esto va a tratar de que no haya los brotes de violencia que hemos visto en otros países, en fin. Ahora, es muy importante en México proteger al obrero. ¿Por qué? Porque sabemos que en Estados Unidos se queda sin trabajo y tiene un seguro de desempleo. En España se puede ir al paro. Pero aquí a dónde se va, y con los sueldos que ha tenido, no tienen forma de tener un ahorro y a lo mejor tienen familiares enfermos y se quedan sin la seguridad social. Entonces tenemos que luchar por eso, porque es nuestro México, son nuestros mexicanos. Sí, y esto de verdad hay que reiterarlo. Yo creo que la justicia laboral aporta paz y estabilidad social, porque efectivamente cuando la clase trabajadora, ya sea en lo individual o en lo colectivo, acude a las juntas, las resoluciones que se emiten dan ese ámbito de imparcialidad en la decisión que tranquiliza los ánimos. Porque pues, no me dejará mentir, para el ser humano, creo que dentro de sus prioridades obviamente está su vida, su libertad, pero su trabajo
está dentro de los primeros elementos de valoración, porque es lo que le permite subsistir a la persona y hacer subsistir a sus familiares o su entorno. En ese sentido, doña Emilia Moles Escobar, ¿considera usted que la impartición de justicia en general tiene deudas con los grupos vulnerables en nuestro país? Y hablamos por grupos en situación de vulnerabilidad, aquellos a los que se refiere sin duda el artículo 1 de nuestra Constitución, pero dentro del marco de nuestra Carta Magna también hay otros segmentos importantes que están por ahí identificados, como la clase campesina, la clase obrera, las mujeres, los niños, y creo que a usted le tocan, digamos, fuera de la clase campesina, pero me parece que relaciones laborales de menores de edad, aun cuando están prohibidas, se dan y se dan de facto. Seguramente usted habrá identificado muchos casos en donde están involucradas estas personas en situación de vulnerabilidad. La pregunta en concreto es, ¿tenemos deuda con estos grupos? Y si es así, ¿cómo le hacemos para reivindicar sus derechos y que los ejerzan a plenitud, sabiendo que desde la justicia tienen protección de la Constitución? Sí, tenemos una gran deuda. Tuve un asunto X en que viene una trabajadora, presenta una demanda y dice, me corrieron porque el gerente, por acoso sexual, porque el gerente esto, lo otro y aquello, y presentó videos, o sea, ella tuvo, pues se puso lista, porque otras personas a lo mejor, no sé, con el acceso a los celulares, fue grabando y fue grabando y fue grabando. Y el hombre con cinismo dijo, no, pues es que algo que uno no se espera en un órgano de impartición que le digan, en una confesión, él dijo, es que ella quería, es que esto, es que el otro, es que aquello. ¿Cómo no vamos a tener deuda con ellas? Realmente, la mayor parte de las obreras son acosadas de esa manera por sus jefes. Los niños, pues sí, los niños son explotados, a veces los mismos padres les consiguen, me tocó una vez, le consiguió un acta de nacimiento como si tuviera 18 años, el niño estaba alto, pero creo que tenía 15. O sea, y los padres en ignorancia, padres humildes, y también iban a enfrentar algún problema ahí que la empresa se iba a ir en contra de ellos, pues por la falsificación de documentos. Yo pienso, me duele a mí mucho que terminen las juntas, pero pienso que está bien, que debe ser tomada la función laboral por el Poder Judicial, porque además si la impartición de justicia es una función primigenia que le corresponde al Poder Judicial, no le corresponde al Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, con la autonomía, la autoridad, los recursos que tiene, creo que va a poder hacer mucho más de lo que hemos podido hacer en las juntas. Y creo que lo más importante es, como usted lo ha dicho, es juzgar con humanidad, teniendo en cuenta cuando son mujeres, cuando son niños, la perspectiva de género, las discriminaciones que todavía hay en nuestro país, pero que ustedes creo que lo van a poder hacer mejor. Pues, y me duele mucho decirlo, me duele muchísimo, pero lo tengo que reconocer, porque es el bien de la sociedad. Y realmente, estos casi 100 años que estuvo la Junta, pues debió haber sido el Poder Judicial. Pues sí, y digamos, se eligió un modelo que en su momento atendía a un modelo de generar confianza con la representación de los trabajadores, los patrones, pero digo, y también hay que ser muy, muy claros en esto. A las juntas o a la Junta Federal no se les apoyó decididamente, ¿no? Siempre tuvieron muchas carencias presupuestales, un desborde de asuntos y expedientes que sin duda la estadística y el número pues fueron mermando la profundidad a veces en el estudio, pero no desentonaron bajo ninguna circunstancia. Sí, creo que los tiempos hoy exigen algunas características adicionales, pero mucha de la experiencia de las juntas, de esa experiencia acumulada, creo que se incorporará al Poder Judicial de la Federación para, en conjunto, robustecer y otorgar
a la sociedad en general, a la clase trabajadora en particular, confianza, en el sentido que sus decisiones o las decisiones que se emitan serán en el ánimo de proteger los derechos humanos, los derechos convencionales establecidos para la clase trabajadora esencialmente. Queremos hacerle una última pregunta, si nos lo permite, Claro que sí. doña Emilia Moles Escobar. Y es que como se lo comenté, usted merecidamente ha sido galardonada por todos los impartidores de justicia de México. Y esto para nosotros no solo representa un honor de reconocimiento a grandes trayectorias profesionales como la suya, pero también, desde mi punto de vista, sitúa a las personas que reciben este reconocimiento, pues como un ejemplo a seguir, especialmente para aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que deciden optar en su carrera vocacional por la judicatura. Entonces, desde esta óptica, nos encantaría que usted en esta última pregunta se pudiera dirigir a esas personas que decidieron incorporarse a un órgano impartidor de justicia y que saben que este es un proyecto para toda la vida, un proyecto de vida al servicio de la sociedad, donde usted nos podrá decir y ser una testigo de calidad, se dedica toda la vida. Se estudia mañana, tarde y noche. Exactamente. Se sacrifican tiempos para la familia, se sacrifica la salud a veces del impartidor impartidora de justicia. ¿Cómo motivar a estas personas para que, digamos, para que su decisión la consoliden y se vuelvan, como usted, un referente en la impartición de justicia? Bueno, yo creo que en primer término tenemos que estar seguros de nuestra carrera, amar nuestra carrera, que nuestra carrera nos apasione, porque si no sería algo muy pesado, porque como usted dice, piensan que es muy fácil el derecho, a lo mejor es muy fácil en la universidad, pero en la práctica tenemos que estar en constante información, en constante conocimiento. Entonces tenemos que amar esa carrera, tenemos que amar lo que hacemos, tenemos que amar a nuestro semejante, tenemos que ver sus necesidades, tenemos que ser realmente servidores públicos. Si nos dicen servidores públicos es porque estamos al servicio de ellos o que nos pagan un salario, sí, pero lo estamos desempeñando con gusto. Tenemos que estudiar y sobre todo tenemos que estudiar para poder dar un mejor servicio, porque esas personas están poniendo en nuestras manos su trabajo y ese trabajo es la manutención de su familia. Ese trabajo puede ser para llegar a tener una casa, para que su familia coma, para que sus hijos estudien, para que tengan seguridad social, para que si hay alguien enfermo en su familia, lo puedan sufragar. Es importantísimo, no es cualquier cosa. Y es algo en lo que tenemos que estar muy conscientes, que estamos tratando el trabajo de alguien y lo tenemos que respetar. Y tenemos que respetar a esa persona en todo. Y tenemos que respetar la ley, tenemos que respetar el derecho y amarlo. Yo creo que para mí todo se define en amar lo que estamos haciendo. Pues sí, y un amor, en su caso, de 40 años al servicio de la justicia. Doña Emilia Moles Escobar, de verdad, para nosotros en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues es un honor galardonar trayectorias de vida como la suya. Es un honor que usted haya dado estos minutos en una entrevista corta, pero de muchísimo contenido, porque como ustedes, querido público, querido auditorio, podrá haber constatado, detrás de las palabras de doña Emilia Moles Escobar hay muchísima profundidad, hay este sentido humano en la impartición de justicia y hay perspectiva, porque en mi opinión, la justicia se va consolidando cada día con las aportaciones de personas como nuestras y nuestros galardonados y de las ideas que han ido permeando en los últimos años. Recién conmemoramos los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos,
que ha significado un parteaguas importantísimo en la protección y en la impartición de justicia en general. Pues no sé si quiere agregar algo más, doña Emilia, a propósito de su reconocimiento, de su galardón, que fue a propuesta de su institución, de sus pares, y avalada por todos los impartidores de justicia de nuestro país. Pues nada más darles las gracias por este honor inmerecido, porque son muchos los que han trabajado más. Mi presidenta también tiene una carrera jurídica dentro de la Junta y es una persona increíble, la maestra María Eugenia. Y pues darles muchas gracias a usted, a su equipo, a la licenciada Claudia Rojas, y sigan así, como están, no cambien nunca, que todo sea para bien y Dios los bendiga mucho. Al contrario, doña Emilia, muchísimas gracias por este honor y muchísimas gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguir estas transmisiones especiales que con motivo de los premios AMIG 2020 y 2021 hemos elaborado para que conozcan de manera más amplia la trayectoria y el pensamiento de las personas que han dedicado su vida a la impartición de justicia y que esta asociación ha determinado reconocerles en su trayectoria como dignos y dignas de ser un ejemplo a seguir en nuestra impartición de justicia en México. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega.